Gracias amigos por continuar con nosotros. Esto es Despierta con CDN. Es un placer que sigan allí en sintonía. Como todos los miércoles presentamos la entrevista especial que corresponde al almuerzo conjunto del periódico El Caribe y CDN Canal 37. Entrevista que usted verá además en extenso, bien extenso, en el periódico El Caribe, versión impresa, también en digital y en nuestro sitio en internet. Tenemos el gusto de presentar durante la mañana de hoy al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Issa. Gracias por estar con nosotros y muy buenos días. Gracias por tenerme de nuevo en casa, porque El Caribe es mi casa. Por 8 años publiqué una columna semanal, fue todo un periodo de aprendizaje, de producción, y estoy muy satisfecho y muy contento de estar de vuelta acá. Estamos tomando esta entrevista, normalmente la empieza a moderar nuestro querido Nelson Rodríguez, que está de vacaciones, nos ha pedido excusas, sin embargo estamos muy atentos a lo que vamos a conversar en la jornada de hoy, pero voy a darle la palabra a Yulisa porque así lo tenemos ya establecido. Hacemos un trabajo de equipo. Y a Nelson que llegue pronto a ocupar su silla. Lo extrañamos. Pavel, ¿te esperabas el nombramiento de ministro en este momento? Para nada. Ya se sabía que iba a haber un escarceo, una especie de movimientos administrativos, pero ¿tenías idea? ¿En qué momento te enteras? No tenía ninguna idea. No sabía que el presidente estaba considerando la posibilidad de que el exministro Seara ocupara la posición en el Ministerio de Medio Ambiente, de tal manera que fue una sorpresa todo, una sorpresa que se planteara esa posibilidad y luego una sorpresa que se me pidiera a mí que ocupara la posición, un poco de shock, pero obviamente el desafío estaba planteado, los equipos estaban entusiasmados de que el equipo dentro del ministerio de que yo pudiera asumir la posición para continuar con la senda trazada. Y profundizar esa agenda trazada. Digamos que percibimos que yo asumiendo la posición de ministro pudiéramos continuar avanzando, profundizando la agenda que habíamos trazado y creo que el tema es darle calidad a la política pública. Esa es nuestra misión y nuestro desafío. En un momento, como tú un poco introdujiste ahora, en un momento de un desafío económico muy significativo por el contexto internacional tan complejo e incierto que estamos viviendo. A propósito, ministro, de eso último que usted dice, ¿cómo vislumbra el gobierno desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo que va a ser la economía en estos próximos 6 meses, los últimos 6 meses del año? Sí, las previsiones que hace el Ministerio de Economía junto con el Banco Central y Hacienda, o sea, estas tres entidades producen, lo publica el Ministerio de Economía, pero es una producción conjunta entre las tres entidades, el marco macroeconómico. Y se publica 2 veces al año, una vez en marzo y otra en noviembre, y ese marco sirve para elaborar el presupuesto del año siguiente. Nuestra última actualización del macroeconómico apunta a que vamos a tener un buen cierre de año. No prevemos problemas en lo que se refiere a los agregados macroeconómicos, obviamente excepto el tema de inflación, pero en términos de los agregados macroeconómicos, es decir, en particular el PIB, el Producto Interno Bruto, vamos a terminar creciendo a una tasa del 5%. Esta estimación considera los efectos de un ambiente internacional incierto y de los efectos que pueda tener en el crecimiento global y en el crecimiento del país derivado del ajuste en la política monetaria que está habiendo en el mundo, un aumento en las tasas de política monetaria en todo el mundo y un ajuste de las tasas de interés en los mercados y en el mercado nacional. O sea que a pesar del ambiente vamos a terminar en un año macroeconómicamente hablando bastante bueno. Yo creo que el desafío es más social, ¿no? Y de obviamente contener los efectos, asociado a eso, contener los efectos de la inflación. Ministro, así que vamos a tener un buen año, el empleo se va a seguir recuperando. En este momento tenemos casi 4.7 millones de personas ocupadas, la última información que tenemos del primer trimestre del año 2022. Eso es un empleo igual al visto previo a la pandemia. Así que ya estamos en ese ámbito plenamente recuperado y la economía va a seguir creciendo y generando más empleos. Ministro, tal como usted apunta, le ha tocado al gobierno gobernar en un contexto bien complicado, situaciones que nadie se esperaba, pero todavía hay la idea en mucha gente de que la inflación es producto y culpa de las actuales autoridades. ¿Qué tanto le está costando esta crisis al gobierno? ¿Cuánto? Bueno, mira,
La inflación es un fenómeno que está internacional y se asocia, digamos, a dos elementos. El primero es la recuperación económica global y en el país. Fue tan intensa la recuperación y tan profunda la destrucción productiva que se asoció a la pandemia, que cuando la gente, digamos, cuando se liberan las restricciones y la gente sale a la calle y puede interactuar, aumenta la demanda de consumo de manera muy intensa, pero al mismo tiempo aumenta la demanda de inversión. O sea, las empresas salen a invertir planes contenidos de inversión, que se produce un aumento de la demanda muy, muy significativo y no teníamos la capacidad de oferta en el mundo, porque las empresas habían cerrado, porque las cadenas de suministro estaban rotas, ¿no? Y reconstituir una empresa y reconstituir una cadena de suministro es muy difícil. O sea, no es una cosa de que, bueno, aumenta la demanda y ya tú puedes parar un negocio en base a eso y empezar a ofertar. No, o sea, reconstruir la capacidad productiva toma bastante tiempo y no había la capacidad de respuesta en la economía y los precios crecen de manera significativa. En el caso dominicano, la recuperación fue tan explosiva que explica en parte, solo en parte, debo decir, la inflación nacional. La principal causa de la inflación nacional es externa, pero hay un componente también interno derivado del fuerte aumento en la actividad, que no esperábamos un aumento tan intenso de la actividad productiva. Recuérdense que las previsiones en el año pasado para el crecimiento empezaron siendo relativamente modestas y terminamos con un crecimiento del 12%, por encima incluso de la última previsión, que era de 10%. O sea, realmente muy, muy significativo. Entonces, difícil nosotros poder decir que el gobierno fue responsable de eso. Es un fenómeno internacional, está pasando a todo el mundo. En Estados Unidos la inflación se multiplicó por 4, normalmente en Estados Unidos de 2% y cerró en 8%. En la República Dominicana no ha sido tan intenso, pero duplica. Es decir, normalmente la inflación en el país es de 3-4% y estamos en 8%, 9%. Entonces, lo que ha hecho el gobierno es tratar de proteger a la gente. Hay un imperativo ético de proteger a la gente en unas circunstancias muy excepcionales y entonces la decisión fue: vamos a congelar los precios de los combustibles para evitar que no solo la gente compre los combustibles más caros, sino que compre los productos que usan combustible para ser producidos y colocados en los mercados, porque hasta los productos menos procesados llevan un componente de combustible. Es decir, para usted producir yuca, usted tiene que jalar agua con una bomba y la bomba se mueve con diésel. Entonces, si el diésel sube de precio, al final la yuca va a subir de precio. Entonces, el gobierno decidió subsidiar combustible, pero además fertilizantes y otro conjunto de productos. Entonces, eso ha permitido que la inflación no fuese tan elevada como hubiese sido si hubiésemos permitido que los combustibles se comportaran, el precio de los combustibles se comportaran como se comportan normalmente asociados a los precios de importación de crudo o de producto terminado. Probablemente estuviéramos hablando de una inflación 70% más elevada, pudiera haber alcanzado 15%. Hay diferentes estimaciones, depende de la metodología que use, pero hubiéramos alcanzado una inflación del 13%, 14%, hasta el 16%. Algunas estimaciones apuntan casi a eso. Entonces, la verdad es que hemos logrado contener el embate a un costo fiscal sin duda muy, muy significativo. Ya ustedes conocen que hasta mediados de año la inversión pública, el gasto público para contener los efectos de la inflación andaban por 35.000 millones de pesos, de los cuales 25.000 millones es combustibles. Si proyectamos eso a final de año, probablemente no va a duplicar la cifra del primer semestre, probablemente va a ser un poco menor porque los precios de varias de las materias primas, incluyendo el petróleo, ha venido cediendo por temores a una inflación, a una recesión o a una disminución de la actividad. Yo no creo que vamos a llegar a una recesión, sino a una disminución de la actividad económica global como resultado del aumento en las tasas de interés, precisamente para frenar la inflación. Entonces probablemente vamos a terminar con un subsidio global de 60.000 millones. Mucho dinero. Pero es difícil preverlo, depende de cómo se comporte el precio de los hidrocarburos, que es el componente fundamental del subsidio. Obviamente eso va a implicar revisar el plan y el presupuesto. Todavía no me quiero adelantar a lo que van a proponer el gobierno a través de las autoridades de Hacienda, pero
tenemos que ajustarnos a esa realidad y el plan no es una camisa de fuerza y los proyectos de inversión no están escritos en piedra, ni la meta de déficit está escrita en piedra, sino que tenemos que ser flexibles ante situaciones extraordinarias. Los planes son rutas por donde tú quieres caminar, pero tienes que responder a la situación extraordinaria y la respuesta que ha dado ha contribuido a aliviar la situación. No la resuelve. La inflación está ahí, pero si no se hubiera hecho eso, hubiese sido mucho peor. Ministro, esa respuesta extensa que usted da podría, de alguna manera, explicar parte de la pregunta que se hace desde la acera opositora de por qué la República Dominicana muestra un índice inflacionario alto con respecto a otros países de la región que también están sufriendo de los embates de la inflación internacional, el tema de la guerra en Ucrania, caso de países centroamericanos, caso de Bolivia. Pero quiero que nos amplíe sobre ese particular porque ese razonamiento es muy básico y parecería sencillo, pero tiene otra explicación. Hay una posible explicación. Yo creo que hay que indagar más en eso, hacer estudios comparados. Una posible explicación es que la recuperación económica en el país ha sido mucho más intensa de lo que ha sido en otros países. Si la tasa, estamos hablando de una tasa más del doble de lo normal. O sea, cuando tiene un aumento en la producción de una recuperación de la demanda de ese nivel, pues obviamente el efecto en los precios es más fuerte en otros países que, digamos, terminaron creciendo en 2021 y en el primer semestre de 2022 a tasas mucho más modestas. Eso es una explicación. Es decir, la producción nacional no pudo responder al aumento en la demanda tan intenso como se vio. Otra explicación también es, bueno, ¿cómo tú mides la inflación? Tú la mides con una canasta. Cada país tiene, digamos, una canasta de un consumidor o una consumidora típica, promedio. Y así es que se mide. Se le siguen los precios a esa canasta que consume ese consumidor típico. Probablemente la canasta de un consumidor típico en la República Dominicana está mucho más influenciado por los productos importados o por los insumos importados de los productos que se producen localmente que en otros países. A veces se compara, por ejemplo, con el caso de Guatemala. Y bueno, pero Guatemala, que es una economía de un tamaño no muy lejano al nuestro, pero ¿qué pasa? Guatemala tiene un 60% de su población indígena y de ese 60%, una proporción muy elevada es población que vive en comunidades indígenas con un nivel de conexión a los mercados mucho más limitado que en la República Dominicana. O sea, que es una manipulación. No, es que sencillamente la inflación externa golpea menos al hogar promedio guatemalteco. Eso es una hipótesis, no digo que esto esté sucediendo. Golpea menos a un hogar promedio guatemalteco porque una parte de ese hogar promedio está influido, esa estimación está influida por una población que no está tan conectada a los mercados, sino que vive mucho del autoconsumo, de la producción para el autoconsumo. Ese, por ejemplo, es una explicación. Pero no quiero con esto decir que esos factores agotan totalmente la explicación, ¿no? Pero yo lo que insistiría en que la inflación hubiese sido mucho mayor si el gobierno no decide de una manera atípica, pero también decidida por proteger a la gente congelando los precios de los hidrocarburos y subsidiando y decidiendo invertir recursos que nosotros todos y todas quisiéramos ver invertidos en salud, en educación, en infraestructura, y diciendo, bueno, pero ahora hay una urgencia, hay, repito, como dije, un imperativo ético de proteger a la gente. Vamos a ver cómo financiamos eso, si el déficit va a tener que ser un poco más alto y tendremos que aumentar un poco la deuda, o cuáles proyectos de inversión pública van a tener o cuáles programas que se financian con gastos corrientes van a tener que ser escalados hacia la baja, pospuestos un poco para financiar la protección que el gobierno ha tenido que asumir de la población. Ministro, cada vez que se habla de proteger a la gente, siempre el gobierno se refiere a proteger a los de la clase quizás más desprotegida. Los que reciben ayudas, los que muchas veces tienen salarios de trabajo de sueldo mínimo, pero se olvidan mucho de la clase media y eso pareciera una práctica de todos los gobiernos. En lo que va de gobierno de la actual administración, las tasas de interés han subido 3 veces y eso evidentemente presiona el bolsillo, sobre todo de la clase media. Cuando se habló del bono de los 1.500 pesos, de salir en ayuda de la gente que menos posibilidades tenía, de abaratar la canasta básica familiar, muchas personas se quejaron de que todas las medidas que el gobierno toma
no impactan ni siquiera de lado a la clase media, y es la clase media la que soporta en gran medida la economía de la República Dominicana. ¿Está pensando el gobierno actual, la administración que usted soporta en gran medida, en cómo mejorar la situación del bolsillo de la clase media? Mira, obviamente la crisis de precios golpea a todos, el aumento de precios golpea a todo el mundo, y las medidas de subsidio benefician a todo el mundo, no solo a los sectores más desprotegidos. Cuando tú congelas el precio de los combustibles, tú estás apoyando también a los sectores medios que tienen Pero cuando sube la tasa de interés, vehículos propios. Claro, no vamos a salir librados del efecto de la situación, de ninguna manera. Ahora, cuando tú te enfrentas a esa situación, dices, bueno, yo estoy protegiendo a todo el mundo conteniendo el aumento de precios. Pero cuando se trata de dar recursos para ayudar a la gente, tengo que priorizar. Y en un entorno de tantas restricciones de recursos, el gobierno tiene el compromiso de proteger a quienes menos capacidad de lidiar con la situación tienen, y esos son los sectores más pobres, los que tienen empleos más precarios, los que reciben menores recursos, los que acceden a servicios públicos frente a los cuales tenemos el desafío de mejorar su calidad. Entonces, hay que discriminar. ¿Dónde está la clase media en el plan de recuperación económica que tiene el gobierno? Porque estamos ganando lo mismo, la gente gana lo mismo, excepto los salarios mínimos que fueron aumentados en el pasado. Bueno, repito, la prioridad tiene que ser con los más pobres. O sea, ahí no hay discusión, pero las medidas de contención de los precios están beneficiando a todo el mundo. Ahí está una medida concreta que beneficia a los sectores medios. Pero la prioridad, o sea, en el balance, la política tiene que ser más para los que menos tienen y menos para los que tienen más. Una de las críticas, ministro, que se le ha hecho a este gobierno es el tema de la inversión. Usted explicaba que muchos recursos se han tomado para gasto, porque hay que, sobre todo el gasto social. Y uno se pregunta, ¿no es suficiente ya con Supérate? ¿No es suficiente ya con todo lo que se ha hecho desde el Servicio Nacional de Salud para la clase pobre? ¿Por qué seguir, por ejemplo, con estos programas puntuales que a veces uno no lo ve tampoco como una solución a problemas, sino como una medida más política para bajar la tensión social? Es una medida económica que procura paliar la situación, pero claramente tenemos el desafío de darle una perspectiva de largo plazo a la política de protección social. No puede tratarse de una transferencia de recursos pura y simplemente. Entonces hay que transformar, y en eso estamos trabajando junto con Supérate, en transformar el programa desde uno que transfiere a hogares pobres, muy legítimo, absolutamente necesario, hacia un programa que crea capacidades. Es decir, ¿cómo tú lo haces? Bueno, por ejemplo, la línea que tenemos con Supérate es movernos hacia crear transferencias monetarias, pero creando capacidades para la empleabilidad o creando capacidades para el emprendimiento. ¿Ya? Entonces, junto con todas las demás condicionalidades que hay y que se han debilitado, digamos que gobiernos pasados no lograron que fuese suficientemente robusta. Por ejemplo, la transferencia condicionada, te doy una transferencia siempre y cuando lleven los niños y las niñas a la escuela. Sí. Bueno, ahora tenemos que pensar, y estamos pensando en moverlo hacia, no solo tienes que llevar a los niños y niñas a la escuela, sino que tienes que hacer que tus adolescentes terminen la secundaria. Porque sabemos que los muchachos abandonan la escuela en tercero de bachillerato, bueno, en nuestra época era tercero de bachillerato, cuarto de bachillerato, es decir, quinto, sexto. Entonces tenemos una brecha de cobertura en educación secundaria, que especialmente los jóvenes de sexo masculino abandonan la escuela muy tempranamente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mover el programa para decir, te doy la transferencia, pero a cambio de que tus hijos o hijas, o quienes estén bajo tu cuidado, jóvenes, adolescentes, terminen la escuela secundaria. Ya, por ahí, digamos, vamos. O te doy la transferencia siempre y cuando tú hagas tal y tal y tal cosa para que logres mayores capacidades para que te puedas emplear
en el mercado de trabajo. Entonces, ese es, digamos, el giro que hay que irle dando. Es algo que ha estado planteado en la literatura, en las discusiones sobre los programas de protección social desde hace mucho tiempo, pero que no hemos logrado con la fortaleza yo necesaria. le preguntaba por el tema de los 1.500 pesos. Bueno, eso es una situación, es un apoyo extraordinario en una situación extraordinaria. Y yo lo que invito es un poco, bueno, más allá de ese apoyo en una situación particularmente difícil, estos 1.500 pesos fueron para 1 millón de hogares en una situación particularmente, digamos, de pobreza particularmente profunda, los quintiles más bajos de ingresos o de riqueza, pero tenemos que pensar en cuál es la orientación que tenemos que dar a largo plazo. En eso que está pensando el gobierno, una vez, digamos, superemos la situación extraordinaria que estamos viviendo. Tenemos que hacer una pausa, ministro, pero vamos a regresar de inmediato con usted. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. A ustedes gracias como siempre por su sintonía. Continuamos en esta entrevista especial hoy con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa. Tiene la palabra ahora nuestro compañero Martín Polanco. Ministro, a marzo el saldo de la deuda externa del sector público no financiero ascendía a unos 50.000 millones, un poco más. Eso es 47.1 del producto. ¿Qué tanto debemos preocuparnos por ese nivel de deuda? Mira, ¿Es aceptable? hay que preocuparse. Este país no es un país particularmente endeudado, pero por supuesto que hay que preocuparse porque estamos destinando el 20-23% de los ingresos tributarios a pagar intereses de la deuda pública. No estamos cerca de una crisis, la deuda es manejable, pero igual que antes, que teníamos el problema de deuda, creo que sigue siendo un problema con el cual hay que lidiar, con el cual creo que los colegas del Ministerio de Hacienda están haciendo un trabajo muy interesante en lo que llaman las operaciones de manejo de pasivos, es decir, de reenganchar deuda con mejores términos a más largo plazo. Pero obviamente el tema de fondo, al final el tema de fondo es un tema tributario, fiscal, ¿no? No está planteado en este momento una discusión de ese tema, pero o sea, de cómo elevar la capacidad de recaudación del Estado, cómo elevar la recaudación del Estado. Por lo tanto, tenemos que manejarnos con prudencia. En los próximos 2 años ese va a ser el objetivo, manteniendo el déficit en un nivel razonable. Va a haber déficit, no hay manera de zafarse. Vamos a tener que continuar endeudándonos. El objetivo es que el crecimiento de la deuda no sea más veloz que el crecimiento de los ingresos tributarios y que no sea más veloz que el crecimiento de la economía. De tal manera que mantener el peso de la deuda en ese orden que usted está planteando, Martín, de 45 o 50% del Producto Interno Bruto. Creo que es viable, pero vamos a tener que manejarnos con mucho cuidado con la deuda y priorizar gastos públicos en aquellos programas más significativos que protegen más a la gente, pero combinados con aquellos programas e intervenciones que, además de mejorar la calidad de vida, orientan el desarrollo económico a más largo plazo, creando capacidades que no tenemos en este momento. Hay situaciones de atención inmediata y otras que se pueden ver a mediano y largo plazo, tal y como usted ha dicho. En el caso de la solicitud de nueva deuda, esa búsqueda de dinero que pueda entrar a la economía desde el punto de vista de los organismos internacionales, usted dice que se está haciendo un trabajo. En el momento en que estaba planteada la pandemia, se hablaba de que los organismos internacionales iban a tener que ser creativos en la manera en que le iban a cobrar no solamente a los países en vías de desarrollo, sino a todos los países esa emisión de recursos. En el plano en que nos encontramos ahora, situaciones que no estaban en el panorama cercano, una guerra que ha golpeado a los países de Occidente de manera significativa y a los países en vía de desarrollo, como el caso de la República Dominicana también. ¿Hay alguna forma en la que estos organismos puedan variar las condiciones con las que van a cobrar posteriormente ese recurso? ¿Ese trabajo se está haciendo? Yo creo que el rol de los organismos internacionales debería ser incrementar de manera significativa la cantidad de recursos disponibles para los países en desarrollo para que estos puedan acceder a préstamos en unos términos mejores de los que existen, digamos, de los que operan, digamos, priman en los mercados internacionales, de tal manera que podamos lidiar con la situación de una manera, a un costo financiero más bajo. El problema es que es una decisión que toman los países más desarrollados. ¿Sí? O fortalecer mejorar la dotación de capital de organismos como el BID,
o el Banco Mundial, es una decisión de los países más ricos los que más aportan a estos organismos. Entonces yo creo que la pregunta es muy válida y la respuesta que daría es: hay que empujar para que los países ricos decidan inyectar de más capital a estos organismos de tal manera que nosotros podamos recurrir a crédito a unas condiciones más bajas. A pesar de eso, a pesar de que todavía esa decisión no ha sido tomada, aunque al fondo se le dio una inyección importante de recursos, pero yo me movería no solo al fondo, es a los bancos de desarrollo, ¿no? Con los cuales establecemos relaciones para inversión en proyectos con impacto de largo plazo y de impactos económicos y de desarrollo social. Pero en ese contexto, donde no tenemos más recursos en los bancos de desarrollo, o hay más pero no lo suficiente, la idea sería movernos desde, como lo está haciendo Hacienda, desde un mucho más énfasis en los mercados, en endeudamiento a través de los mercados, colocando bonos, hacia endeudamiento con organismos financieros multilaterales que ofrecen condiciones mucho más blandas. La idea es mover un poco la balanza, sin pensar que se puede mover significativamente, porque los bancos estos no tienen toda la cantidad de recursos que necesitaríamos para cerrar las brechas fiscales, pero movernos hacia endeudamiento con estos organismos. Lo que pasa es que, digamos, mientras tú colocas un bono, en 3-4 meses lo puedes colocar, discutir un proyecto de inversión, un proyecto de desarrollo con un banco de esto, con una entidad de esto, Banco Mundial, BID, o la corporación, lo que llama el Banco Latinoamericano, se conocía como la CAF, toma tiempo, ¿no? Es un trabajo conjunto entre el gobierno y la entidad financiera para asegurarnos que el proyecto tiene rendimientos sociales significativos. Cuando tú colocas un bono, tú sencillamente le dices: mira, yo te pongo en garantía el Estado responde, préstame ese dinero. Y entonces te evalúan en función de cómo está tu movimiento fiscal, cuáles son los riesgos, el riesgo país, los riesgos que enfrentan, y te dan la plata rápido. Pero tenemos que movernos un poco en la otra dirección. A propósito de eso que usted dice, ministro, del riesgo país, de la calidad de la inversión, ¿cómo está el riesgo de la República Dominicana a propósito de que superamos por mucho el porcentaje que se había planificado desde hace 4 años para superar el endeudamiento? Cuando usted no era ministro, justamente hablaba de la calidad de la inversión para no superar el porcentaje que era saludable para la economía, para seguirse endeudando. Recientemente, ayer, el Banco Interamericano de Desarrollo le niega a Argentina su última solicitud de préstamo para seguir paliando la situación económica que tiene el país, y el BID le ha hecho duras críticas. Ha hablado de la calidad de su inversión, del tema del asistencialismo, le ha hecho un listado de críticas para decirle finalmente: no tienes calidad para pedirme que te preste nuevamente. No es el caso, afortunadamente no es el caso de la República Dominicana. En la República Dominicana el riesgo país el riesgo país en todo el mundo ha subido. Después de la pandemia. No, es lógico. Con la pandemia. Pero ahora, y además con la subida en la tasa de interés también es una presión adicional. Pero el riesgo país de la República Dominicana no ha subido particularmente más, sino que se ha mantenido en línea con el promedio mundial. O sea que digamos que estamos en una situación que, digamos, no muy diferente a la que había previamente, aunque el riesgo haya aumentado junto con el resto de los países. La diferencia que tenemos nosotros ahora, pienso yo, hablando de la calidad de la inversión, es que estamos haciendo un esfuerzo muy significativo por mejorar la calidad de la inversión y la calidad del gasto público. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Bueno, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo tiene la rectoría de la inversión pública. Y debo decir que no hay ni un solo proyecto de inversión pública, los nuevos proyectos de inversión pública, que no haya pasado por el sedazo del Ministerio de Economía. En el pasado, muchos proyectos de inversión pública no pasaban adecuadamente por el sistema de inversión pública y solo tenía que tener la firma del presidente para que se le aprobara o caminara ese proyecto. En esta gestión no hay ese tipo de casos. Estamos vigilantes de que cada uno de los proyectos de inversión pública que son aprobados cumpla con garantías de calidad, que tenga una tasa de retorno social positiva, que nos aseguramos que valga la pena poner el dinero público en ese proyecto. Ese es un rol fundamental que tiene el Ministerio de Economía. Al mismo tiempo, nos aseguramos como gobierno, no solo como Ministerio de Economía,
en que se cumplan todos los procedimientos de compra. En el pasado, digamos, hay un relajamiento en el cumplimiento de la normativa y ahora mismo no estamos en esa tesitura. Obviamente eso implica un desafío muy grande porque gastar bien es difícil, es complejo, pero estamos asumiendo el desafío y los nuevos proyectos, la cartera de proyectos que está emergiendo ahora, pongamos la atención a la cartera de agua potable y saneamiento, y pongamos la atención a la cartera de vivienda. Esas dos carteras, el gasto en inversión está aumentando significativamente en esos sectores y eso impacta directamente la calidad de vida de la gente. Y cuando vemos esa cartera de proyectos, podemos decir desde el Ministerio de Economía que es una cartera de proyectos mucho más sana que en el pasado. No ágil. Sana. Ojalá fuera más ágil, pero estamos sometidos a una normativa porque estamos lidiando con dinero público, nos debemos al público, nos debemos a la gente. Y para eso están las normas. Las normas pueden mejorar, pueden simplificarse. Pueden simplificarse, deberemos simplificarlas, pero sin sacrificar el rigor. Claro. Porque no es que gaste y vamos a agilizar la inversión pública. El principal rol de la inversión pública no es tanto que la economía crezca porque el gobierno gasta. Eso es un rol. Pero el rol más importante es proveer servicios básicos de calidad, proveer infraestructura de calidad. Y eso lo hacemos cumpliendo las normas de inversión pública, pasando por el sedazo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que tiene el rol de contrapeso y de evaluar la calidad de los proyectos, y cumpliendo con la normativa de compras públicas, de licitaciones, todo eso, de tal manera que las obras no sean otorgadas por compadrazgo, por devolviendo favores. Estamos caminando en una dirección distinta en ese sentido. Ministro, lo escucho hablar de inversión, de todo, pero el gobierno necesita dinero para hacer eso, para poder darnos agua potable, darnos salud, darnos educación pública de calidad. Sin embargo, lo que hemos visto es que cada medida que se toma para hacer un aumento en servicios o para verificar si la presión fiscal es la correcta, se echan para atrás, como que vamos a frenar todo el tema de ingresos, pero entonces, ¿cómo frenamos tema de ingresos y queremos inversión pública de calidad? ¿Vamos a seguir endeudándonos entonces? Vamos a tener que seguir en una situación en la cual no podemos, digamos, mover la aguja de la deuda. El desafío es no hacerla crecer. Ese es el desafío. Y mantener, digamos, en el nivel en que más o menos, ojalá podamos mejorarlo, pero mantenerlo en el mismo nivel que tenemos ahora. Pero hay una situación estructural. O sea, el fisco dominicano tiene un déficit estructural. El gasto que hace el Estado, que es insuficiente, no es pagado por los ingresos tributarios. Los ingresos tributarios andan por el 14%, del 14-15% del PIB. El gasto anda por el orden del 18% del PIB. O sea que tenemos una brecha desde 2008 en adelante, estamos hablando de 14 años continuos, sacando el periodo de la pandemia, del orden del 3% del PIB. Y pensar en que el gobierno va a gastar menos que ese 18% es muy fuerte, no es posible, no es razonable que el gobierno contraiga el gasto por debajo del 18% del PIB. Entonces, pero tampoco es previsible que podamos aumentar de manera significativa los ingresos tributarios, porque aunque los esfuerzos de mejoramiento de las recaudaciones continúan y se han profundizado y realmente las recaudaciones están muy bien, no van a dar para cerrar esa brecha, sino que te ayudan, te prestan un alivio, pero no te van a resolver el problema. Bienvenido. Eso es una obligación siempre, mejorar las recaudaciones, la gestión tributaria en todas las circunstancias. Pero eso va a ayudar, pero mientras tanto tenemos que vadear la situación de incertidumbre internacional, proteger a la gente, proteger aquellos proyectos que tienen mucho más impacto en la calidad de vida de la gente, hasta que estemos en una situación más adecuada para resolver de fondo el problema fiscal. Y yo debo decir, y esa resolver de fondo el problema fiscal pasa por hacer una estructura tributaria mucho más progresiva. Significa ir detrás de las rentas altas, ir detrás de los ricos. Puede hacer más eficiente el sistema de cobro, porque aquí hay un alto porcentaje que no paga impuestos. El incumplimiento tributario por impuestos sobre la renta
es por encima del 50%. La evasión aquí es la mitad Entonces, de lo que se recauda. Pero La ahí, presión fiscal es la pero base. ahí también estamos hablando de la tributación de los ricos, porque ¿quiénes son los que perciben rentas? Principalmente los ricos. Entonces, Pero hay que ir cuando detrás. se habla de evasión, estamos hablando de evasión en general, de personas, Bueno, empleados individuales. Yo me estoy refiriendo independientes. en este caso a la evasión del impuesto sobre la renta. Sobre la renta. La evaluación o la ilusión del impuesto. El incumplimiento tributario del impuesto sobre la renta está por encima del 50%. O sea, la estimación es de cuánto tú recaudarías, dada la normativa, si la cumplieras al 100%. Y la evasión Obviamente nunca la general. vas a cumplir al 100%, pero que la cumplas al 80% ya, y lo estamos cumpliendo por debajo del 50%. Entonces, pero entonces, tenemos que fortalecer el sistema tributario para que vaya detrás, para que tenga la capacidad de ir detrás de las rentas altas. De los que De tal evaden. manera que los que más perciben renta contribuyan más. No hace falta una al reforma fisco. fiscal. Pero en ese entonces. No, caso, claro que Que sí. falta No, es que eficientizar. es parte de la reforma. O sea, parte de la reforma no es solo manejar tasas y bases, que es el componente fundamental, es también dotar a la administración tributaria de capacidad técnica, pero también, digamos, institucional, administrativa, de ir detrás de esas rentas y que tenga un respaldo político sólido. estaríamos Claro. hablando de los que evaden en este caso, o de aumentar a los que ya pagan. No, de las dos cosas. De las dos De las dos cosas. Lo que me preguntaste ahora mismo es sobre los que evaden, pero luego está también el tema de pensar, por ejemplo, en un impuesto sobre el patrimonio. O sea, el impuesto, las recaudaciones por impuesto al patrimonio en este país son realmente bajas. ¿Y por qué tienen que ser altas? ¿Por qué hay que penalizar a la gente por tener dinero si lo que tiene lo consigue de su trabajo? Porque es la forma justa de proveernos de los bienes que todos ¿Y necesitamos. por qué el Estado mejor no se enfoca en trabajar con la recaudación de los que no pagan? Que son, como usted sabe, el 4% entre del los que PIB. no pagan están los tramos de ingresos más altos. El impuesto sobre la renta descansa sobre los asalariados y las asalariadas, casi exclusivamente. Que no podemos Porque sustraer están, de porque eso. están capturados a Jamás. través de la nómina. Pero ¿y los que perciben rentas que no son derivadas de los salarios, Listo. sino que perciben beneficios? Beneficios. Y que estoy hablando de beneficios no de las empresas, porque las empresas están grabadas, Sí. sino de las personas físicas que perciben renta y no están adecuadamente grabadas. Eso Ministro, suena ya medio finalmente. socialista, ministro. Tenga Bueno, cuidado. es que tenemos que Tenga movernos cuidado. hacia un sistema Socialista. tributario más progresivo, Hay que tener cuidado con que eso, capture ministro. renta de los más ricos. Es parte de un pacto y de un contrato que tenemos que construir, pero no en donde los diferentes estratos de la sociedad contribuyan de acuerdo a su capacidad. Pero nadie y los quiere ricos pueden sentarse más. a revisar Bueno. el pacto fiscal. Bueno, entonces necesitamos ahí fuerza, liderazgo para, y obviamente en una situación económica distinta a la actual para enfrentar ese desafío. Ministro, ¿quién es el policía de los recursos que se entregan a través de los programas de asistencia social? Me refiero incluso a cosas que no se pueden hablar en este momento por la crisis en la que tenemos, pero ¿quién desmonta los subsidios una vez que están hechos efectivos? Es una labor conjunta de gobierno y una decisión. Es decir, si tú, por ejemplo, en el caso del subsidio al combustible, que es, digamos, el de mayor peso, en la medida en que tú tengas una reducción del precio de importación de los hidrocarburos, pues entonces el subsidio él mismo se va a ir desmontando solito, ¿no? Pero me refiero a los programas de asistencia, a las Supérate. clases más desfavorecidas, como Supérate, por ejemplo. Yo creo que ahí lo más importante es darle contenido de largo plazo a esos programas de protección social, es reformar la política de protección social para hacerla caminar hacia una que cree capacidades, que no, como decía antes, que no sea una mera transferencia de recursos, sino que cree capacidades en la gente, de tal manera que eventualmente, cuando la gente encuentre un empleo formal, un empleo de alto ingreso, pues automáticamente salga del sistema Eso de la protección ocurre social. ahora No, con no. la seguridad social, ¿no? No ocurre. Hemos encontrado muchas personas con con salarios por encima de 30,000 pesos o por encima de 20 o 30,000 pesos que están recibiendo asistencia, empleos formales. Entonces, Eso no puede ser. Eso no puede ser. A ver, vamos a ver. No toda la gente que recibe 20 o 30,000 pesos debería de ser retirada de la protección social. Por ejemplo, hay gente que tiene alguna persona con discapacidad en el hogar. Sí. Bueno, ya eso es una situación particular. Entonces, estamos desarrollando los criterios, nuevos criterios, para hacer a las personas elegibles para la protección
social, ¿no? Ministro, Entonces, le agradecemos enormemente, se nos fue el tiempo, tenemos que despedir esta parte del programa. Repetimos que vamos a tener más datos, más preguntas y más respuestas, que son las importantes, tanto en el periódico, en su versión impresa, como en nuestro sitio en internet, tanto en CDN como en el periódico El Caribe. Muchísimas gracias al ministro Pavel Issa por habernos acompañado esta mañana. a la orden. Vamos a la pausa.